Buenas noches, estimados docentes. Este es el formato de entrevista de aspectos socioemocionales para el nivel de bachillerato. Instrucciones generales. Primero, realice una planificación para la aplicación de la entrevista considerando lo siguiente. Tiempo estimado de 10 a 15 minutos por estudiante. Número de estudiantes, que sea en un espacio abierto, visible y seguro y que permita el desarrollo de la entrevista y los horarios establecidos. 2. Previo a la aplicación de la entrevista, realice el instrumento. Explique la dinámica de la aplicación de la entrevista. Señale con claridad que es importante que las respuestas sean sinceras. Este formato tiene la sección 1, los datos generales, la fecha de la aplicación de la entrevista, aquí se la escribe, y los datos de la estudiante o el estudiante, institución educativa, nombres y apellidos del o la estudiante entrevistado o entrevistada, nivel, curso, grado y paralelo. Y en la sección 2, la aplicación de la entrevista tiene las siguientes instrucciones. Realice las 10 preguntas, es decir, 7 aspectos a la estudiante o al estudiante. En esta sesión solamente leerá la pregunta, no mencione los indicadores. Marque la respuesta que corresponde a cada pregunta una vez que él o la estudiante responda. Guíese en la columna interpretación para seleccionar el indicador. En caso de que no responda, no insista, pase a la siguiente pregunta y registre este comentario en el espacio correspondiente a observación de cada pregunta. Muestre una actitud y postura amigable. No genere presiones ni haga comentarios que intimiden al entrevistado o entrevistada. Mantenga una escucha activa. Preste atención también a las reacciones del o la estudiante. Si identifica alguna alerta, riesgo y o vulneración de derecho, regístrela inmediatamente en el espacio correspondiente a observación. Y 9, permita que él o la estudiante responda libremente. Evite interrumpir. Una vez que él o ella haya terminado, continúe con la siguiente pregunta. El aspecto 1 de habilidades socioemocionales para el ámbito de autoconocimiento, la pregunta 1 nos dice, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Bueno, aquí en observación se escribe lo que ellos responden y luego el docente puede ver en los indicadores, marcando aquí una X, reconoce sus fortalezas con dificultad, no reconoce su fortaleza y no responde la pregunta. En la siguiente pregunta tenemos, ¿qué otras actividades haces además de estudiar? La tercera pregunta, así mismo tenemos los indicadores, muestra interés por mejorar su calidad de vida y de su comunidad, muestra poco interés por mejorar su calidad de vida y de su comunidad, no muestra interés en mejorar su calidad de vida y de su comunidad y no responde a la pregunta. Es decir, una vez que respondió esto, el docente puede marcar de acuerdo a su apreciación que ubica aquí, qué indicador puede ubicar, ¿no? En el manejo de emociones tenemos, describe con las palabras que quieras cómo te sientes en este momento. Indicadores dice, expresa sus emociones con dificultad, no expresa sus emociones y no responde a la pregunta. Resolución de conflictos, la pregunta 4, frente a la inseguridad que vive tu comunidad, ¿cuál sería para ti la mejor solución que pueda desarrollarse? Una vez que la contestas, vamos a seleccionar plantea soluciones de forma creativa y proactiva. Plantea soluciones con dificultad, no plantea solución y no responde la pregunta. Toma decisiones. En la pregunta 5 nos dice, escucha la situación. Te comprometiste a participar en una minga con tus amigos o amigas del barrio. El día anterior a la minga, tus amigos del colegio te invitan a una fiesta. ¿Qué decides hacer y cómo lo resuelves? Si ha contestado correctamente, de acuerdo a esta apreciación, decide de acuerdo con sus intereses y asume la responsabilidad. En el literal B dice, decide sin considerar sus responsabilidades. Literal C expresa que no sabe qué hacer. Y literal D no responde la pregunta. Empatía. Te pongo una situación en esta pregunta 6. Necesitan tu apoyo para organizar una actividad para recaudar fondos para los afectados del terremoto. ¿Qué harías y cómo lo harías? Literal A, expresa empatía. Literal B, expresa empatía con dificultad. Literal C, no expresa empatía. Y literal D, no responde la pregunta. En la pregunta 7, cuando ves un amigo o una amiga tuya está en algún problema, ¿cuál es tu reacción y qué haces? Una vez que contesta, vamos a marcar el indicador, expresa empatía con dificultad, no expresa empatía y no responde la pregunta.
El aspecto 2, sobre las percepciones sobre su entorno. Pregunta 8, ¿cómo te sientes ahora que ya estamos presencialmente en clases? Primero, evidencia emociones positivas, evidencia emociones negativas. No menciona lo que siente y no responde la pregunta. Pregunta 9, describe cómo fue la experiencia de las clases virtuales. A, siempre positiva. B, a veces positiva. C, negativa. Y D, no responde la pregunta. Y en el literal, la pregunta 10, ¿qué actividades te gusta realizar con las personas con quienes vives y por qué? Una vez que contesta, vamos a marcar indicadores, expresa la facilidad, con facilidad las actividades que realiza. Literal B, expresa con dificultad las actividades que realiza. Literal C, menciona las actividades que le desagradan. Y D, no responde la pregunta. Recuerden que cada uno de estos indicadores tiene una interpretación aquí en la parte derecha, que ustedes lo pueden ir leyendo. Y en el cierre de la entrevista, tenemos una instrucción, agradezca al estudiante o al estudiante por sus respuestas y permítale que continúe con las actividades que estaba haciendo antes de la aplicación de la entrevista. Y 2, continúe con la sección 3, que de uso exclusivo de la docente. En la sección 3, aspectos observados durante el desarrollo de la entrevista, instrucción, señale la o las opciones que requiera. Esto lo va a hacer el docente. Según tu percepción, el estudiante se mostró alegre, triste, enojado, preocupado, asustado. Aquí vamos a seleccionar o le marcamos una X. En el literal 2 dice algo de lo que mencionó él o la estudiante te llamó la atención por considerarlo una alerta de posible riesgo, vulnerabilidad, violencia. Literal A, evidencié muchas situaciones que me llamaron la atención. Evidencié al menos una situación de alerta. No fue posible identificar ninguna alerta. Tengo una sospecha, pero no podría afirmar que es una alerta. Ahí estamos entonces. Podemos subrayar una de ellas de acuerdo a las preguntas, ¿no? Conclusiones de la aplicación de la entrevista. Instrucción. Escoja la o las opciones que correspondan. Considere que los indicadores B o C proporcionan información para el fortalecimiento de las habilidades o la necesidad de acompañamiento socioemocional. Si algún aspecto tiene 2 preguntas, para las conclusiones considere como referencia los indicadores, indica B o C de una de las preguntas. Habilidad que requiere ser fortalecida en la o el estudiante. Puede ser el autoconocimiento, el manejo de emociones, resolución de conflictos, toma de decisiones o la empatía. Y luego vamos a marcar afirmaciones que corresponden al desarrollo de la entrevista. La o el estudiante expresa estar triste, enojado, preocupado o asustado. Literal B, en el desarrollo de la entrevista, él o la estudiante expuso al menos una situación que constituye un riesgo de su integridad. Literal C, en el desarrollo de la entrevista, la o la estudiante expuso al menos una situación de violencia que vivió, que se encuentra viviendo. En el literal D, en el desarrollo de la entrevista, la o el estudiante evidenció que tiene una percepción negativa sobre su entorno escolar. En el literal E, en el desarrollo de la entrevista, o la estudiante evidenció que tiene una percepción negativa sobre el entorno en el que vive. En el literal F, él o la estudiante no respondió al menos 3 de las 7 preguntas del aspecto 1. Literal G, el estudiante o la estudiante no respondió al menos una de las 3 preguntas del aspecto 2. Por último, ubicamos el nombre y apellido de la persona que realiza la entrevista y el docente tutor. Bueno, también dentro de la descripción del video vamos a dejar para el nivel básico y todo para la escuela también son otros tipos de preguntas que ustedes podrán visualizarlo dentro del link de la descripción de este video. Y también en el próximo video voy a dejar la matriz para poder ubicar todos los resultados de esta entrevista y también una matriz o un formato de derivación de los estudiantes que tienen problemas, ¿no? Para poder ser derivados al DS. Muchas gracias.